Segunda parte. Módulo 2. Módulo 2, parte 2, ejemplos y explicación del trabajo práctico 2. Veremos ahora algunos ejemplos de configuración y representación de objetos arquitectónicos equipados. Iniciamos mostrando el caso de un concurso para jardines infantiles que en realidad se presentan como ambientes para el aprendizaje en el siglo XXI. Comenzamos mostrando esta imagen porque muestra aquí el equipamiento y no la caja contenedora, porque justamente en la memoria del proyecto los autores refieren a que esa es la estrategia que utilizaron, es decir, el equipamiento como matriz generadora del nuevo espacio. Un espacio en esencia nuevo, pero partiendo de una preexistencia, tal como nos decían o como nos dicen Jean Baudrillard y Jean Nouvel en su libro Los objetos singulares, ¿no? Se trata de una estrategia que participa desde el inicio de la propuesta, desde la génesis misma. No es algo que está puesto luego, no es un mobiliario estándar, no es un agregado in extremis, que generalmente cuando eso ocurre termina sin diálogo como con el objeto arquitectónico. En cambio aquí existe claramente una simbiosis. Vemos el espacio conformado por esos equipos, la escala de los mismos y la capacidad de crear ambientes, subespacios y de significar y justamente determinar la función precisa del edificio que tienen aquí. En las imágenes del pie, en esas tres imágenes ahí pequeñas del pie, vemos en la planta del medio como los autores hacen referencia a una cuestión que es muy cara para nosotros en nuestra propuesta pedagógica, que tiene que ver con esto de la disolución de los límites, ¿no? Cómo disolver la caja arquitectónica y los equipos convirtiéndolos en una misma cosa. Es decir, nosotros siempre hablamos de dónde termina el exterior y dónde empieza el interior. Bueno, el muro, que justamente se supone que es un límite, en realidad debería ser un posibilitante. Lo podemos ver como esa disolución del límite y transformarlo en un elemento que de alguna manera colabore al hábitat, ¿no? Bien, más equipos. En este caso se trata de los elementos individuales, los módulos, la manera constructiva más simple. Imagínense que las imágenes que veíamos al principio tienen una dimensión que por sí solo no se podrían trasladar, transportar. Eso está resuelto por módulos. Estos módulos que permiten la configuración del todo, justamente. Los módulos que vemos en la parte superior izquierda fueron construidos especialmente para este espacio. Son curvos y la sumatoria de ellos es la que genera ese subespacio, ¿no? En las configuraciones de abajo vemos la flexibilidad que ofrece esta estrategia, generando diversos ambientes de aprendizaje, de socialización, de aislamiento, etc. Vemos aquí quizás de manera más gráfica cómo operan esas situaciones con el cerramiento o la apertura de esos equipos y las diversas actividades que promueven. Y eso se demuestra sin la necesidad de que exista la caja, el objeto arquitectónico. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer el texto sugerido en la clase pasada, pero es lo mismo que la imagen de la biblioteca bombardeada en Londres. Es decir, la arquitectura no está, pero los equipos y justamente los habitantes nos permiten anticipar modos de uso, funciones y obviamente programas que allí se realizan, ¿no? Bien, esta es una imagen que nos interesa desde el punto de vista de la representación de ese objeto arquitectónico equipado, la perspectiva axonométrica, una manera de aislar la intervención, de diferenciar la preexistencia del equipamiento. Y vemos en primera instancia el programa a partir de cierta iconografía, luego las relaciones de los diferentes niveles y finalmente la correspondencia con el entorno, si existiera, donde se verifica justamente esta disolución de límites tal como los autores lo establecían en la memoria, como veíamos algunas pantallas atrás, ¿sí? Bien, en las dos próximas pantallas vamos a ver diversas escalas y enfoques
las perspectivas interiores a la altura de línea de horizonte es como una herramienta muy propia de la representación del equipamiento, es decir, el espacio recorrido, el espacio secuencial, cómo se van dando esas circulaciones y esas secuencias dentro del objeto, y por supuesto las relaciones funcionales y finalmente algunos esquemas de uso. Repito aquí en esta imagen el texto que vimos algunas pantallas atrás con el objetivo de que ustedes verifiquen esta instancia, ¿no? Es el caso de la emblemática terminal TWA del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Eero Saarinen. Se trata de una obra donde envolventes y equipo tienen cierta continuidad. El diseño de estas verdaderas interfaces operativas aporta aquí un valor histórico, ya que representan fielmente un momento del diseño, principio de los años 60, y es claro cuando vemos esas formas futuristas, aerodinámicas, orgánicas, es decir, una confianza absoluta en la técnica y en la ciencia, ¿no? La representación de por sí es compleja, donde aparece el todo, pero también las partes, los detalles. La forma y la época también nos anticipa la materialidad, también el descubrimiento de las posibilidades que tenían algunos materiales y elementos de replanteos como curvas, alturas de superficies de apoyo y de atención. También vemos especificaciones, referencias, es decir, se trata de una pequeña joya del diseño como es la terminal, y en este caso también una pequeña joya de la representación arquitectónica, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas es posible a partir justamente de esta imagen, ¿no? Esta es una imagen alegórica y muy conocida del propio Saarinen dentro de una maqueta, es decir, esta cuestión de meterse y de involucrarse y de poner el cuerpo en la arquitectura, así como veíamos anteriormente a Alvar Aalto midiéndose respecto de ese lavamanos. Bueno, acá Saarinen hace lo propio, ¿no? Es decir, la maqueta, otro elemento que consideramos importante para apreciar el espacio. Es también una práctica poco habitual en esta facultad, ¿no? Generalmente siempre hacemos maqueta para entender la exterioridad, claramente, pero hay proyectos que necesitan este tipo de maqueta, ¿no? Y bueno, y este tipo de visión desde la interioridad, desde la habitabilidad del objeto arquitectónico, nos aleja de la posibilidad de caer en formas vacías exteriores, la forma por la forma misma, en detrimento de lo habitable. Bien, podemos concluir diciendo que con nuestra intervención un vacío cualquiera se transforma en determinado, preciso y veraz. Es decir, el objeto arquitectónico queda habilitado a partir de la incorporación o de la acción del proyecto y del diseño de equipamiento. En las imágenes vemos en una primera instancia un pasillo, es un vacío, es acá en Córdoba, en el predio ferial de Córdoba, y luego aparecen dos intervenciones. En la imagen del medio es un espacio expositivo, una arquitectura efímera, es de fines del año 2017. Es una propuesta del equipo de cátedra para una muestra que se denomina Expo Estilo Casa. Y luego el mismo espacio, exactamente el mismo pasillo en el año pasado, en 2019, intervenido ya pero con otro proyecto, en este caso el Toco Madera. Como corolario y cierre decimos que para poder llamar a cualquier espacio hábitat, este debe estar equipado. Bien, les voy a mostrar ahora rápidamente en algunas pocas pantallas, anticiparles algunas cuestiones referidas al trabajo práctico número 2. Realizaremos un trabajo analítico propositivo, es decir, no es solamente analítico, sino que intentamos que a partir de un análisis de algunos casos, ustedes en donde no encuentren respuesta porque se trata de casos bibliográficos, este trabajo teníamos pensado hacerlo físicamente, es decir, que ustedes fueran a algunos lugares y pudiesen ver equipo y pudiesen ver los espacios, pero evidentemente por la situación no se puede. Por eso decidimos hacerlo de esta manera,
a partir de ejemplos bibliográficos. Queremos que logren identificar el proyecto de equipamiento respecto de la caja que lo contiene, de la caja contenedora, ya sea por las piezas gráficas que logren ubicar de los casos o a partir de lo que ustedes logren leer, y cuando no cuenten con la información necesaria lo hagan ustedes de manera intuitiva o propositiva. Tenemos que tener en cuenta de que este curso se dicta en el nivel 5 de la carrera, donde ustedes están próximos a salir a la calle y que de alguna manera deben haber adquirido ciertas herramientas para realizar algunas interpretaciones, ¿sí? Tengan en cuenta que es un ejercicio de aproximación, de aprestamiento, no es de diseño específicamente hablando. Asimismo, seleccionaremos luego un sector o un equipo o un subsector que lo pueden hacer ustedes por propia voluntad o consultando a sus docentes en las aulas virtuales, o ellos mismos se lo van a proponer para desarrollar algún tipo de vínculo o detalle en escala 1 en 5, 1 en 2, 1 en 1 o 2 en 1 según correspondan. Tengan en cuenta que el enunciado de este ejercicio de manera clara, con las piezas gráficas y demás, se la vamos a estar subiendo en las aulas virtuales de cada taller para que la tengan a disposición. Esto es simplemente una introducción. Bien, estos son los 3 ejemplos que trabajaremos. El primero se trata de un taller de cocina de González y López de la Cruz en Sevilla, España. El segundo es una ampliación y reforma del MoMA de New York de Dillers Cofidio. Y finalmente el tercero es una escenografía, se trata de una arquitectura efímera del gran Renzo Piano para la ópera Prometeo, realizada en un espléndido edificio en Venecia, Italia, ¿sí? Bien, acá, como les digo, algunas imágenes rápidas para que ustedes de alguna manera tomen clima respecto de lo que vamos a trabajar. Este es el primer caso, el de taller de cocina. Vean ahí cómo la preexistencia, es decir, la arquitectura existente, se ve ahí el basamento, uno de los muros a la izquierda y la cubierta aparecen en gris porque en definitiva ese es el modo de representación, es decir, la preexistencia no nos interesa en detalle, no podemos saber si eso está hecho con ladrillo de bloque, ladrillo hueco o ladrillo tradicional u otro sistema constructivo, porque tendríamos que romper la caja para ver de qué está hecha, de qué se trata. Es decir, a los modos o a los fines de la representación del equipamiento tomamos la caja contenedora como un elemento de fondo, por eso simplemente un grisado o un lavado de los muros, de las cubiertas y de los solados, ¿no? Sí aparece el equipo ahí dentro, que en este caso se trata de un equipo que está realizado en madera y que ofrece ciertas prestaciones para este taller de cocina, ¿sí? Bueno, ahí vemos cómo dialoga en esa primera aproximación desde el exterior al interior. Y bueno, esta es una imagen un poco ya más adentro de lo que es de cómo se ha generado ese espacio, en donde se ha perdido la percepción de la otra caja, de la caja contenedora, que era una caja de aristas duras, de ángulos a 90 grados, y en este caso el equipo ha transformado espacialmente y ambientalmente el lugar, ¿no? El segundo caso es la ampliación del MoMA, como dijimos, de Dillers Cofidio y Renfro. Acá se puede ver otra variable que nos interesa respecto del equipamiento institucional, que tiene que ver con la comunicación simbólica del edificio hacia la ciudad. Justamente el texto complementario que les agregamos en este caso para esta clase, que ustedes lo van a poder ver aquí mismo, habla de eso, habla de la imagen simbólica de la arquitectura en diálogo con la ciudad. Y por supuesto que esta es una intervención de muchos metros cuadrados. Nosotros nos vamos a situar solamente en ese basamento, en esa doble altura que aparece ahí, donde aparece una biblioteca y un lugar de estar. Se lo vamos a dar claramente configurado y determinado, por supuesto. Esta es un poco la configuración que nosotros les mencionábamos que se trabaja o que trabajan los diseñadores en el proyecto, con algunas modificaciones a la caja, en este caso generando un entrepiso, una doble altura, para luego ser colonizada por ciertos equipos que de alguna manera van determinando
funciones, actividades y toda la cuestión programática propia del edificio, ¿no? Ahí vemos, esta imagen o este video está en la propia página de los autores del proyecto, donde ustedes pueden investigar un poco más acerca del caso de trabajo, ¿no? Y finalmente el tercer caso se trata de, como les dije, una arquitectura efímera. Es una escenografía para una ópera, la ópera Prometeo. Es una obra del gran Renzo Piano, en donde hay un diálogo a través de una exquisita intervención para la realización de este elemento, de este objeto dentro de un edificio, dentro de una caja que tiene por supuesto mucho valor patrimonial y de alguna manera requería esta sutileza de intervención, ¿no? Si se ponen a buscar, hay mucha información y la verdad que hay mucho hablado y escrito sobre este ejemplo. Es una especie de arca de Noé que está metida dentro de otra caja arquitectónica y que servía justamente de soporte para que los músicos ejecuten la obra, ¿no? Se pueden ver algunos detalles y demás que nosotros pretendemos que ustedes representen y trabajen en este trabajo o en este ejercicio que les estamos prometiendo, ¿sí? Bien, con esto cerramos. Finalmente le dejamos un listado de los casos o los ejemplos utilizados en este teórico por si quieren profundizar, y nos vemos en la próxima clase teórica. Gracias.